Ahora vamos a hablar, o llegamos finalmente a lo que son derechos humanos individuales. Si la vida del hombre es el estándar de valor moral, porque cada persona individualmente debe actuar para sostener y mejorar su vida, y porque el uso de la fuerza física usado en contra de una persona lo paraliza para actuar sobre su juicio, que es su medio de supervivencia. Por ende, necesitamos un principio que nos proteja de personas y del gobierno. Este principio es el concepto de derechos humanos. Los derechos son conceptos morales, el concepto que provee la transición lógica de principios que guían las acciones individuales a los principios que guían las relaciones con otros. Es el concepto que preserva y protege la moralidad individual en un contexto social. Es el eslabón entre un código moral de un hombre individual y un código legal de una sociedad. Es el eslabón entre ética y política. Los derechos humanos son los medios de subordinar una sociedad a la ley moral, siendo la ley moral el principio del egoísmo racional. Un derecho es el principio moral que define y sanciona la libertad de acción, recuerda, acción de un hombre en un contexto social, siendo la palabra clave acción. Imagínate que estás en una isla desierta. Tú debes pensar y actuar sobre tu juicio para obtener tu comida, tu refugio, hacer fuego, etc. Es decir, debes ser ético, debes usar el principio moral del egoísmo racional. Cuando dos o más personas se encuentran en esta isla, se llama política y necesitas un principio que proteja a cada individuo para que pueda actuar cada individuo en su propio juicio. Los derechos humanos son como una burbuja que te permiten actuar de acuerdo a tu juicio y a la vez impiden afectar la burbuja de otros individuos que se encuentran en esta isla. La única forma racional de actuar en esta isla racional es a través de un trueque voluntario de valores o servicios. Es decir, tú me das leche y yo te doy pan y utilizamos dinero como un valor abstracto que puede ser usado en vez de leche, de pan, de ayuda en la granja, de una revisión médica, etc. Solo hay un derecho fundamental y los otros derechos son corolarios. El derecho fundamental es el derecho de un hombre a su propia vida. El derecho a la vida significa el derecho de crear una acción autosustentadora, autogenerada para mantener su vida. Es la libertad de tomar todas las acciones requeridas por la naturaleza de un ser racional para sustentar, mejorar y disfrutar su propia vida. Es decir, los únicos derechos que existen en la realidad son los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la búsqueda de la felicidad. A esos cuatro: vida, libertad, propiedad, búsqueda de la felicidad. Un derecho es una sanción a la acción y a la acción solamente. Por ende, no puede ser una sanción a dar valores o servicios. Es decir, si una mitad de la población tiene derecho a la leche gratis, la otra mitad tendrá que producirla y darla gratis, sin ninguna retribución por su valor o su trabajo. Este básicamente es el concepto de esclavitud. Lo mismo se aplica a cualquier idea de dar valores o servicios gratis. El hombre que produce mientras otros disponen su producto es un esclavo. Por ende, es contradictorio al concepto de derechos humanos individuales,
No se puede ser esclavo y libre al mismo tiempo. Todo hombre es moralmente un fin en sí mismo y no los medios para los fines de otros. De la misma forma que los principios de la física y la biología son verdaderos, los principios morales presentados por esta línea filosófica llamada objetivismo son ciertos. Lo opuesto también es cierto. Es decir, el ignorar la teoría de la gravedad como el tirarte de un precipicio no te libra de sus efectos. Existencia existe y tiene primacía. Es decir, no requiere de una conciencia, no requiere de tu aprobación para ser cierta. El ignorar o violar los derechos individuales, ya sea en sí mismo o en otros individuos, aun si uno no los entiende, tendrá efectos negativos en tu vida y en la sociedad. La obligación de respetar los derechos individuales en otros es necesario si uno quiere que los propios derechos sean reconocidos y protegidos. Un derecho es una sanción a la acción, es la libertad de actuar en el juicio de cada uno. No significa que uno tenga que aceptar o actuar en el juicio de otra persona. De la misma forma que el hablar de valores aparte de la vida es una total contradicción, el hablar de derechos individuales aparte de egoísmo racional también es una contradicción. Lo que necesita el mundo fundamentalmente no es un sistema económico político. Esto es una consecuencia. Lo que necesita fundamentalmente, en su base, esencialmente, es una moralidad basada en evidencia, que es la moralidad del autointerés racional con énfasis en racional. Es decir, vivir bajo principios que son producto del uso de la lógica inductiva después de observar la evidencia.